Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad, por Canal 22, por supuesto, la otra forma de hacer televisión. El canal donde se dicen lo que en muchos lados se calla. Y hoy en nuestro programa vamos a tratar el tema de la semana. Tantos temas hay habitualmente, pero este fue un tema que particularmente afectó a mucha gente y de distintas maneras. Algunos sintieron el cálido aliento del Parque Jurásico en la nuca, por haber retrocedido a la prehistoria. Otra gente tuvo el síndrome de náufrago, se sintieron solos, abandonados en una isla desierta, sin poder comunicarse. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo, sí, a lo que seguramente adivinaron, el apagón cibernético. Este apagón, que comenzó el día lunes, al mediodía, 1:00 y que duró unas cuantas horas, las suficientes para que los nervios de mucha gente agotaran las existencias de ansiolíticos en muchas farmacias de ciudades medianas. Hubo depresiones, hubo reacciones, hubo ira, frustración, pero por sobre todo campeó la sensación de desvalimiento, ¿no? De haber quedado desvalidos ante una situación que nos desbordaba y por otra parte, y lo más grave, haber quedado incomunicados con el mundo. Como este es un tema netamente tecnológico, hoy invitamos a un experto en la materia justamente, que es Manrique González Avellaneda, ingeniero industrial, experto en informática forense, maestrando en ciberdefensa y ciberseguridad en la Universidad de Buenos Aires, y un montón de títulos más que yo voy a darle la bienvenida y lo voy a invitar a que me complete su frondoso currículum. Ingeniero, bienvenido a Seguridad y Sociedad. Muchas gracias, Luis. No, tampoco es tan frondoso. Simplemente podríamos mencionar que cuento con certificaciones en lo que es informática forense, nacionales e internacionales, que soy socio en una empresa desde el año 1994, dedicado a la informática desde hace mucho, desde 1981, y a la informática forense desde el 2002, que participé en distintos eventos como panelista, disertante, director de simposio, hice talleres y capacitaciones tanto para el sector público, Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, de todo el país y universidades, tanto públicas como privadas. Soy docente en la Escuela de Negocios y Administración Pública de la UBA, docente invitado en la UNDEF, en la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas, miembro y secretario de la Comisión para Normalización de la Informática Forense en el IRAM, y poco más. Y poco más, como si esto fuera poco. Bueno, justamente es por esto un poco, Manrique, la llamada, el pedido de auxilio y soporte tecnológico para este programa, que justamente lo que pretende es ilustrar, pero por alguien creíble, con un basamento, no por aquellos trotadores de canales, como digo yo, u opinators que aparecen por allí de pronto diciendo cosas extrañas, teorías conspiranoides, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que se impuso en la sociedad es lo que le explicaron, y hubo una explicación oficial, porque refresquemos que lo que se cayó básicamente es Zuckerberg, lo que se cayó es WhatsApp, lo que se cayó es Facebook, Twitter no, Telegram no, pero paradójicamente también se cayeron, de alguna manera, porque 70 millones de personas presas de un desborde cuasi histérico se pasaron como señales de humo a Telegram, y Telegram no dio abasto para absorber toda esta masa. Entonces alguien dice, no, era Corea del Norte que estaba haciendo picardías. Otros dijeron, es China. Otros dijeron, es una falla humana y es, como dicen en los pagos de Zuckerberg, con muy buen criterio, y ahora veremos si coincidimos,
fue un error de alguien, pero nosotros los errores los corregimos, pero no los penamos. Porque si penamos el error del empleado va a tender a ocultar su error. Y hubo que habilitar manualmente servidores, plataformas, yendo y viniendo. Todo esto que nos hace acordar también a una guerra secreta, casi una crisis de los misiles, pero en clave cibernética. Me gustaría que la gente se fuera enterando un poquito de qué hay y qué no hay con esto. Bueno, primero tenemos que partir de la base de que vivimos en una era de hipercomunicación, de dependencia de las comunicaciones como nunca se había visto hasta ahora. Y estamos hablando de una empresa que concentra muchos de los servicios más usados en el mundo. De hecho, cuando se cayeron sus servicios, que en esta oportunidad, a diferencia de otras anteriores, se le cayeron todos juntos, hubo aproximadamente 3.000 millones de usuarios que dejaron de poder acceder a sus servicios de golpe. Si nos ponemos a pensar un poco, eso representa casi la mitad de la población del mundo, estimada en 7.700 millones de habitantes. Y eso nos marca la concentración de poder también que tiene esta firma y el poder de los datos que encierra también. Efectivamente, cuando una empresa tan grande tiene este tipo de problemas, donde las fichas caen como en un dominó y todo cae a la vez, la gente en su afán y ante la angustia que esta situación le provoca, acostumbrados a depender de las comunicaciones como nunca se había visto, busca alternativas, comunicarse a través de otras alternativas. Alternativas que no son demasiadas, porque bueno, Facebook mismo ya había comprado algunas de esas alternativas, como era en su momento WhatsApp, y al volcarse de golpe sobre otras alternativas, lo que produce es una sobrecarga en los otros sistemas que hacen que evidentemente no estaban dimensionados en ese momento para esa cantidad de usuarios, y todos los sistemas se volvieron más lentos o se cayeron, como le pasó, por ejemplo, a Gmail, como le pasó a Twitter, a Snapchat, a Telegram, a TikTok. Y eso se ve reflejado paradójicamente también en lo que sucede en términos económicos. Si nos ponemos a pensar toda esta situación que se dio el lunes y situaciones que les voy a comentar ahora que están en el entorno cercano entre el domingo y el martes, produjeron en la cotización de Facebook una caída de aproximadamente un 5%, que representa unos 6.000 millones de dólares. Ahora, esa caída no fue solo de Facebook. ¿Por qué? Porque un fallo de esta magnitud en una tecnológica mina la confianza sobre las otras tecnológicas y su capacidad de absorber ese desbalance de carga de usuarios. Con lo cual termina arrastrando también a las otras tecnológicas. En principio uno podría decir, ¿quién se beneficia cuando suceden estas cosas? Y lo primero que uno se le ocurre es, bueno, los competidores, que no son muchos. Entre los competidores en lo que hace a mensajería podemos mencionar a Telegram, podemos mencionar a Signal, podemos mencionar a WeChat, y sobre WeChat hago un paréntesis especial. Es la red china, ¿verdad? Exactamente, él es el WhatsApp chino, habida cuenta de las restricciones que existen en China para utilizar WhatsApp. El WeChat es controlado por el gobierno chino y monitoreado por el gobierno chino. Con lo cual, involucra también la posibilidad de pérdidas de información y de libertades. Esto está presente en prácticamente todos los esquemas, porque si bien, por ejemplo, Telegram
nació como una empresa de rusos vinculados al Estado ruso. Fue migrando de sede, pasó por Inglaterra, terminó en Emiratos Árabes Unidos, pero las personas son las mismas, y digamos las influencias y el poder sobre la información lo siguen teniendo los mismos países. La moraleja es que en todos estos sistemas la información, si el sistema es gratuito, uno lo paga con los datos propios. Y el tema es a quién se lo paga, porque alguien se lo va a pagar. Siempre los intereses de los estados son predominantes en esto. Pero volviendo a lo que pasó con Facebook. El día lunes 4 de octubre, 12:42 horas, se cayó todo. Y fue una caída que, si bien no fue la única, ni la más larga, porque en el 2019 Facebook solo se había caído 24 horas, esta duró unas 6 horas. Pero de todos sus servicios. Y ese es uno de los riesgos que se producen al tener servicios tan concentrados, que es una de las, digamos, de las críticas que se le hace al gobierno de Estados Unidos de por qué permitió que se concentraran, que Facebook comprara tantos sistemas y plataformas de comunicación juntas. El hecho es de ponerlas a todas juntas significa que hay puntos únicos de falla. Esos puntos únicos de falla, como se ha dado en este caso, intencional, no intencional, sabotaje o lo que fuera, producen este tipo de situaciones que afectan no solo individuos, sino a empresas e incluso gobiernos, porque hay muchos lugares, desde pequeñas localidades hasta países en el África, que basan su infraestructura digital en Facebook, por ejemplo, o sus servicios a los ciudadanos, y pequeñas empresas y grandes empresas que tienen también servicios, lo vemos acá con las vacunas, si se va a vacunar, ingresa el robot en WhatsApp, o sea, está en todos lados. Entonces, cuando se cae, no solo afecta a personas, sino que también afecta a instituciones y a empresas. Tal es así que la dependencia de esto es tan grande que se han dado casos de angustias de gente que por el uso horario está despierta a las 3, 4 de la mañana viendo a ver cuándo le vuelve el problema a solucionarse. ¿Por qué? Porque su trabajo depende de esas herramientas. Y si esas herramientas no funcionan, significan un perjuicio económico. Y hago una acotación, ingeniero, Dígame. si me permite. Sí, claro. Adunando esto, me parece que podemos traer otro tema que es tan o más importante. Seguramente quien está operando un sistema que de alguna manera depende de estas plataformas va a tener una tensión interna importantísima. Pero vayamos al plano de lo psicológico o de, si se quiere, lo afectivo. Hay millones y millones de personas que tienen su alter ego, casi como una second life, tienen su psicólogo a mano personal, tienen su dietólogo, tienen todo en ciertas plataformas. Por ejemplo, el Facebook. No hablemos de TikTok porque ya es una cosa más lúdica, que a veces roza lo rocambolesco, pero de todas maneras el Facebook pasa a ser un integrante más y quizá el mejor integrante de la familia, porque le puedo contar mis secretos, expresar mis estados de ánimo, si soy viuda y no tengo, se me murió el perrito y pasó un año. Entonces, ese síndrome de abstinencia, de que me quedé sin anclajes afectivos cibernéticos. Yo recuerdo, usted recordará la tendinitis que existía por el teclado, ¿no?
que era una patología nueva del tanto uso del teclado, que luego con el mouse y más o menos se solucionó y hoy es casi una Pasamos el enfermedad. túnel carpiano con el mouse. Exactamente. Quedó en el olvido una patología y creció otra. Pero las patologías mentales que trajo, la enervación de las patologías mentales que trajo este corte, me hace acordar al apagón del año 72 en New York, ¿no? Es decir, salvando las distancias. Entonces, justamente además de la ansiedad que produce en lo profesional, millones y millones de personas que no tenían nada mejor que hacer que estar en el Facebook justamente a las 3, 4 de la mañana, tuvieron una noche en blanco, porque no es lo mismo ver una película de Humphrey Bogart en un canal de películas antiguas y en blanco y negro encima, que estar conectado a alguien que no conocemos, no sabemos quién es, y si es inclusive, y ni dónde está, y a través de qué plataforma, no sé, pero le contamos nuestras historias, ¿verdad? Es muy interesante lo que mencionás, porque esto ha sido comparado el día martes en una audiencia ante una comisión del Senado en el Congreso de Estados Unidos con el tema de las tabacaleras, por la adicción que genera y por los daños a la salud que a la larga terminan costando dinero de fondos públicos. En el caso de las tabacaleras, llegaron a ser, no sé si recuerda con el caso de Philip Morris y eso, Exacto, llegaron millones de dólares. a cobrar miles de millones de dólares desde el gobierno para hacer frente a los daños físicos que producía y a la atención de esos daños físicos que se producía sobre las personas. Acá está pasando algo parecido. De hecho, el contexto inmediato en el que se da esta situación comienza el día anterior, el domingo, con un informe que sale en el Wall Street Journal de datos filtrados de Facebook, que fueron filtrados por una mujer joven de 37 años, Franz Haugen, que fue gerente de producto del equipo de desinformación cívica de Facebook, y que el mismo domingo planteó una denuncia en el programa 60 Minutos, que es muy visto allá, sobre los temas muy preocupantes que se veían dentro de la empresa, donde se mostraba que la empresa privilegiaba el crecimiento económico antes que la seguridad de los usuarios, aun cuando tenía informes ciertos y que ocultaba internos que hablaba de los problemas que eso generaba. Problemas que van desde el caso de los adolescentes, en particular las niñas, con Instagram, y aquellas que no están muy conformes con su cuerpo, a sentirse aún peor al ver los cuerpos que se muestran allí. Genera toda clase de presiones y complejos y demás, hasta problemas relacionados con los ataques de desinformación, con los ataques de ciberinfluencia, que compran datos o recopilan datos de estas redes sociales y los usan para que, algoritmos mediante, se haga un perfilado de los distintos usuarios y puedan llegar con mensajes personalizados a cada uno, de manera de alterar lo que piensan o lo que creen que quieren, influir en, por ejemplo, procesos eleccionarios en países democráticos. Este es un tema que se viene tratando mucho en todo el mundo, porque ya hay muchos casos dando vuelta de esto, y es un tema que no solo preocupa, sino que ha dado lugar a algo que nuestro país hermano Chile está tratando de incorporar incluso en su legislación, que son los neuroderechos. Es decir, el derecho que tiene uno a que no le metan ideas en la cabeza o le laven la cabeza. Brasil está trabajando en esto, de hecho acaba de haber un congreso con participación de gente argentina.
Los neuroderechos están también presentes en discusiones sobre el uso de tecnologías no invasivas o remotas para reemplazar a los polígrafos, por ejemplo. Eh, y bueno, esta situación que se da desemboca también en las acusaciones, en el caso de Facebook, de que ellos habían implementado un mecanismo para disminuir la difusión de mensajes de odio o de ciberinfluencia previo a las elecciones de los Estados Unidos del año pasado, y que eso inmediatamente después de las elecciones decidieron levantarlo para generar más ingresos. Al levantarlo se produce lo de la toma del Capitolio del 6 de enero, cosa que se podría haber evitado a lo mejor, si, o en buena parte, si hubieran mantenido en funcionamiento esas medidas. Pero decidieron no hacerlo por cuestiones económicas. Les rinde más el discurso del odio y la difusión para ampliar su base de usuarios y su base de datos. Estos testimonios, junto con el tema de la falsa dicotomía en cuanto a libertad de expresión versus seguridad, porque con un algoritmo se pueden mantener las dos cosas sin haber censura previa mediante, poder en cierta magnitud disminuir la viralidad de los mensajes de odio o de desinformación, especialmente en lugares que están políticamente convulsionados. Totalmente de acuerdo. A esto se le suma el cuestionamiento de los accionistas de Facebook, porque también dentro de los informes que se filtran aparece que una suma de unos 3.700 millones de dólares pagadas, no sé si recuerda el caso de Cambridge Analytica. Sí. Fue interpelado Zuckerberg en el Parlamento en Londres. Justamente. Bueno, aparentemente de la suma que pagó, esos 3.700 millones de dólares no eran para cubrir a Facebook, sino para cubrirlo a él de responsabilidades personales, cosa que al resto de los accionistas que se está desayunando ahora obviamente no le causó ninguna gracia. Consecuencias inmediatas de esto que pasó, bueno, la caída esta que representó una pérdida de 6.000 millones de dólares sobre la compañía en la bolsa, el arrastre que veníamos comentando de otras tecnológicas, la saturación por desbalance de carga de otras empresas y su eventual mal funcionamiento o incluso caída, la migración de usuarios a otras plataformas. Por cuestiones laborales me veo obligado a tener distintas plataformas, y lo que veo es que cuando se cae una, inmediatamente me empieza a notificar el teléfono que se van incorporando contactos a otras de las plataformas en las que tengo. Esa migración de plataformas, que al principio puede ser un problema porque les afecta la calidad de los servicios, a la larga es poner la información en manos de otra compañía, pero es seguir poniendo la información personal. En vez de dársela a un país, se la damos a otro. O se la damos a un grupo económico, tal vez, peor aún, ¿no? Ya ni siquiera un país nacionalista, sino un conglomerado capitalista que no sabemos bien dónde está, ni si es Bilderberg o es lo que fuere, ¿no? Es que no hay en el caso de Facebook quedó muy claramente expuesto que en los ataques de ciberinfluencia efectuados por el gobierno de Rusia sobre las elecciones en los Estados Unidos anteriores a las últimas, habían sido fruto de obtener los datos comprando publicidad, millones de dólares en publicidad a Facebook, muchos millones de dólares. Es decir, que la compañía supuestamente de sede de Estados Unidos, con acuerdo con el gobierno de Estados Unidos,
por otra ventanilla le vendía los datos a otro gobierno a cambio de dinero. Y lo mismo pasaba con el tema de Cambridge Analytica, que era el brazo que jugaba para el mejor postor en distintos países, que incluso trabajó sobre elecciones acá en Argentina en el año 2015. Eso es algo que se da y probablemente se dé con todas las plataformas. Tal vez con WeChat no, porque tiene el monopolio China de la plataforma, pero si no, seguramente se va a dar con todas. Sí, pero eventualmente se puede llegar a caer ante un ataque, ante un ciberataque la plataforma, ¿no? Ya hablando de cuestiones masivas, se puede llegar a caer. Ante un ciberataque se puede caer la plataforma. De hecho, lo que pasó, si bien hay una explicación que se las puedo comentar, lo menos técnicamente posible, que da la compañía, la razón última fue un error. Y ese error durante un proceso, ¿cómo puedo saber si fue un error voluntario o involuntario? Si fue un sabotaje o si fue un error que en realidad está encubriendo el programa que tenía que verificar que ese error no se produzca, tenía justo un bug y permitió que se produzca. ¿Fue eso fruto de un ciberataque? ¿Fue fruto de un descuido? A priori no tenemos forma de saberlo, y menos Creo por que los no. comunicados de la empresa. Pero Creo podría que haber sido, perfectamente. no lo vamos a saber nunca. Yo me quiero quedar con esta idea porque el tiempo es tirano, nos ha corrido, aunque parezca mentira, hace media hora que estamos al aire. Y se nos ha ido el tiempo en una forma muy linda, porque esto pone blanco sobre negro, ¿no? Y me hace acordar otra cosa. Yo me acuerdo que cuando filmaron Rambo 3, con el musculoso protagonista, los rusos eran malos y los talibanes eran buenos. Y hoy las cosas han cambiado, y entonces hay otras películas en donde el talibán es malo y los rusos aparentemente han hecho un dechado de bondad. Esta es la maravilla de la nueva cienciología, por decirlo de alguna manera, casi mística. Qué terrible que el telón, y me quiero quedar con esta imagen si usted coincide, el telón se rasgó en el medio de la función del Fantasma de la Ópera y la gente pudo ver tras bambalinas por un instante. Y esto asusta. Por lo menos a mí me asusta. Y a la gente del común creo que también. Ingeniero, yo le quiero agradecer muchísimo. Nos tenemos que ir, si no nos van a correr. Pero lo comprometo a seguir con este tema, a profundizarlo un poco más, sobre todo en el tema de ciberseguridad y ciberdefensa, que es un tema tan apasionante, en el cual tengo grandes amigos. Además, alguna vez voy a tener que rendirme y ir para esos lares, para esos claustros. Por ahora el tiempo no me lo permite, pero me quiero quedar con esta imagen, ¿no? Rambo malo y Rambo bueno. Y detrás de todo Orwell, por supuesto. Amigos, les agradezco muchísimo la paciencia y como de costumbre les digo, hagamos hoy más que nunca, que entre todos esto valga la pena. Que tengan buenas noches.